Imaginen por un momento tener un asistente, pero uno que no solo sigue instrucciones, sino que de verdad entiende un objetivo Ajá. y que trabaja de forma, pues, autónoma para lograrlo. Un socio que se encarga de las tareas complejas, repetitivas, sin que tengas que estar encima todo el tiempo. Claro, liberando tiempo para lo importante. Exacto. El material que vamos a explorar hoy, basado en la investigación Desbloqueando el Futuro, sugiere que esto ya no es ciencia ficción. Es una herramienta sorprendentemente accesible. Totalmente. Hoy nos vamos a sumergir en este mundo. Vamos a analizar qué son exactamente los agentes autónomos, qué herramientas se pueden usar para empezar, pues hoy mismo. Y esto es lo más interesante. Sí, sin ser un experto en programación. Y sobre todo, cuáles son las implicaciones prácticas y los debates que esta tecnología, bueno, ya está generando. Que no son pocos. Para nada. Bueno, empecemos a desgranar esto. Para que estemos todos en la misma página, ¿qué es lo que define a un agente autónomo, según esta investigación? Porque autónomo es una palabra que se oye por todos lados últimamente. Es una distinción clave, sí. A ver, la definición central que proponen los autores es que son sistemas de software capaces de realizar tareas complejas sin intervención humana directa. Ok. Pero la palabra importante aquí no es realizar, sino decidir. Ah, ahí está el matiz. Claro. Exacto. Lo fascinante aquí es el proceso cíclico que siguen. El análisis, de hecho, lo desglosa en 4 fases. Primero, perciben su entorno, ya sea con datos de Internet, sensores, lo que sea. Reciben información. Eso es, luego procesan esa información para entender el contexto. Tercero, toman decisiones basadas en ese análisis. Y finalmente, actúan para alcanzar una meta. No es una lista de instrucciones fijas, es una capacidad de adaptación en tiempo real. Me gusta esa idea. Para que quede más claro, se me ocurre una analogía. Es como la diferencia entre darle a alguien una receta de cocina, con cada paso detallado al milímetro. Ajá, eso sería la automatización simple. Claro. Y otra cosa es simplemente pedirle, prepara la cena. En ese segundo caso, esa persona tiene que ver qué ingredientes hay, decidir un plato, improvisar si falta algo. Y ejecutarlo. Eso es autonomía. El texto menciona ejemplos que van desde chatbots que negocian una devolución hasta vehículos que recalculan su ruta por un accidente. Es una analogía perfecta. La clave es el objetivo final versus la instrucción paso a paso. Y esa capacidad es la que está abriendo un abanico de posibilidades que hasta hace poco eran impensables para el usuario común. Y aquí es donde se pone muy interesante. Porque mi primera reacción es pensar, vale, suena genial, pero para esto se necesita un doctorado en inteligencia artificial y, no sé, un equipo de ingenieros de Google. Claro, era así. Pero la investigación insiste en que la barrera de entrada se ha desplomado. Totalmente. Y aquí está la verdadera revolución que el texto subraya. No es solo la tecnología en sí, es su democratización. Fíjate que hace 5 años, para crear un agente que hiciera esto, pues sí, necesitabas un equipo de especialistas y un presupuesto enorme. ¿Y hoy no? Hoy el panorama es radicalmente distinto. ¿En qué sentido? O low code. Sin código. Exacto. Se mencionan nombres como Zapier, Make, que antes era Integromat, o Microsoft Power Automate. Su genialidad es que permiten que alguien sin conocimientos de programación, ¿Como yo? como un gerente de marketing o el dueño de una pequeña empresa, pueda construir flujos de trabajo muy complejos con una interfaz visual de arrastrar y soltar. Suena como la solución a mi bandeja de entrada, que es un desastre. Es fácil ver cómo algo así puede ahorrar horas a la semana. Conectar, no sé, una venta online con el inventario y con el servicio de mensajería, por ejemplo. Exacto. Y esa es una automatización que antes costaba miles de dólares en desarrollo. La segunda categoría que se destaca son los creadores de chatbots y asistentes virtuales. Ok. Como Dialogflow de Google, ManyChat o Chatfuel. Estas plataformas han simplificado tanto el proceso que hoy es posible lanzar un bot básico para gestionar consultas de clientes en una tarde. En una tarde. Sí, liberando al equipo humano para que se ocupe de los problemas que de verdad requieren un toque personal. Y esas herramientas de chatbot son perfectas para la interacción con el cliente, claro. Pero, ¿qué pasa con las tareas internas? Esas que nadie ve pero que consumen tanto tiempo. Ahí es donde entra la tercera gran categoría que menciona la investigación, la automatización robótica de procesos, o RPA. RPA. Sí,
Aquí se habla de los grandes jugadores del sector como UiPath o Automation Anywhere. Estas herramientas son más sofisticadas. Crean robots de software que imitan las acciones humanas dentro de una computadora. ¿Cómo que las imitan? Pues, por ejemplo, copiar datos de un PDF a un Excel, rellenar formularios, procesar facturas. Básicamente, automatizan el trabajo de oficina repetitivo a una escala y velocidad imposibles para una persona. Lo que me impresiona de esta lista es que no estamos hablando de tecnologías experimentales, de algo encerrado en un laboratorio. Son servicios comerciales, disponibles ahora mismo. Ya están en el mercado. El poder que esto le da a una pequeña empresa o a un profesional independiente para competir y optimizar es inmenso. El juego ha cambiado. Definitivamente. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Ya tenemos las herramientas, pero ¿dónde están operando ya estos agentes? ¿Qué ejemplos concretos nos da el material sobre su impacto en el mundo real, más allá de mi bandeja de entrada? Claro. El análisis ofrece una visión panorámica muy clara, dividida por sectores para ilustrar que esto no es futuro, es el presente. En atención al cliente, por ejemplo, los chatbots autónomos ya son la primera línea de defensa de muchísimas empresas. Sí, me los encuentro todo el tiempo. Gestionan devoluciones, responden preguntas sobre productos y solo escalan a un agente humano cuando la conversación se vuelve, emocional o demasiado compleja. El típico chat que te saluda en una web pero con superpoderes. Cada vez con más. Luego, en logística y transporte, el texto habla de sistemas autónomos que gestionan flotas enteras de vehículos. ¡Wow! Optimizan rutas de entrega en tiempo real según el tráfico, el clima, los nuevos pedidos, algo que un equipo humano tardaría horas en hacer. Y esto va desde camiones hasta drones de reparto en zonas específicas. Me imagino que en un sector tan ultracompetitivo como el financiero, esto ya es el estándar, ¿no? Es fundamental. El análisis destaca los algoritmos de trading autónomos. Son agentes que devoran entidades masivas de datos del mercado, noticias, informes, incluso el sentimiento en redes sociales. Todo. Para identificar patrones y ejecutar operaciones en milisegundos. Es una capacidad de análisis sobrehumana. Pero el ejemplo que más me impactó fue el del sector de la salud. Ahí las consecuencias son mucho más profundas. Sí, es un caso muy potente y revelador. La investigación menciona cómo los asistentes virtuales están empezando a apoyar al personal médico. ¿Cómo? Pueden analizar historiales clínicos de miles de pacientes para encontrar patrones que un doctor podría pasar por alto, comparar síntomas con las últimas investigaciones publicadas y sugerir posibles diagnósticos. Increíble. O en un plano más cotidiano, monitorear a pacientes crónicos a distancia, recordando la medicación y alertando al médico si los signos vitales se desvían de la norma. Y esto es clave porque demuestra que el impacto de los agentes autónomos va mucho más allá de la eficiencia económica. Aquí estamos hablando de una tecnología con el potencial de aumentar las capacidades humanas en un campo crítico. Exacto, de mejorar la calidad de la atención y en última instancia de salvar vidas. Pero esto plantea una pregunta importante. A ver. Porque si bien los beneficios son evidentes y, emocionantes, la investigación es muy cuidadosa en no ignorar la otra cara de la moneda. Advierte que esta implementación masiva trae consigo desafíos y preocupaciones éticas muy serias. Me alegro de que lo menciones porque hasta ahora todo suena demasiado bien. ¿Cuáles son esos grandes retos? El texto los agrupa en varios frentes. El primero, y el más obvio, es la seguridad y la privacidad. Claro. Si un agente va a manejar datos financieros o historiales médicos, la protección de esa información es absolutamente crítica. Un hackeo podría tener consecuencias Devastadoras. desde luego. Pero luego entramos en un terreno más filosófico. El de la ética y la responsabilidad. La famosa pregunta del tranvía, pero aplicada a un algoritmo. Exactamente. Si un vehículo autónomo tiene un accidente con consecuencias fatales, ¿quién es el responsable? ¿El dueño? ¿El programador? ¿La empresa que lo fabricó? Uf, qué complicado. El propio agente de IA, si es que se le puede atribuir responsabilidad. Los autores señalan que nuestros sistemas legales actuales no están preparados para responder a estas preguntas. Es un vacío que genera una enorme incertidumbre. Y eso nos lleva al tema que preocupa a todos. Los empleos. ¿Nos van a reemplazar estos asistentes? El texto aborda esto de frente. Argumenta que sí, que habrá un desplazamiento inevitable de tareas, sobre todo las más repetitivas y predecibles.
Ok. Pero el enfoque que propone no es de reemplazo, sino de transformación. La gran advertencia es la necesidad urgente de reskilling y upskilling. Recapacitación. Eso, recapacitar a la fuerza laboral para que las personas puedan migrar hacia roles que demanden habilidades que por ahora son exclusivamente humanas. Creatividad, pensamiento crítico, inteligencia emocional, estrategia. Pero eso suena muy optimista. No es lo que se dice siempre con cada revolución tecnológica y al final hay gente que se queda atrás. ¿Qué dice la investigación sobre ese riesgo real de crear una brecha social aún mayor? Esa es la pregunta del millón. Y la fuente no ofrece una respuesta fácil. Sugiere que la responsabilidad es compartida. Gobiernos, empresas, sistema educativo, pero deja claro que el riesgo de no actuar es crear una fractura social enorme. Claro. No se trata solo de aprender a usar un nuevo software. Es un cambio de paradigma sobre qué valoramos en el trabajo humano. Y los autores añaden 2 obstáculos más. Ah, sí. La dificultad técnica de integrar estos sistemas nuevos con la tecnología antigua que usan muchas empresas y un factor social clave, la confianza pública. La gente no adoptará masivamente algo que no entiende o en lo que no confía. Entiendo el punto sobre navegar los retos de forma proactiva, pero son un poco a una solución idealista. En la práctica, ¿quién paga por esa recapacitación masiva? ¿Las empresas que se benefician? ¿El Estado? El texto no entra en ese detalle, pero es la pregunta clave que queda flotando. Absolutamente. Y es una de las conversaciones más importantes que esta tecnología nos obliga a tener como sociedad. No hay una solución técnica para un problema que es fundamentalmente humano. De acuerdo, hemos visto que son las herramientas y los grandes desafíos. Volvamos a la perspectiva práctica. Si después de escuchar esto alguien se siente inspirado para empezar a experimentar, para construir su propio asistente, ¿cuáles serían los primeros pasos a seguir según este material? Pues mira, la investigación propone un plan de acción muy concreto y sensato, dividido en 5 pasos, pensado para no expertos. Perfecto. El primer paso es identificar necesidades. Antes de enamorarse de una tecnología, hay que sentarse y analizar. ¿Qué tareas o procesos en mi trabajo son repetitivos, consumen tiempo y son propensos a errores? Empezar con un problema real es fundamental. No buscar la tecnología por la tecnología, sino una solución a un problema. Tiene todo el sentido. Exacto. El segundo paso es elegir la herramienta adecuada. Una vez identificado el problema, se puede evaluar qué plataforma no-code, chatbot, RPA se ajusta mejor a esa necesidad. Y muy importante, al nivel técnico de la persona o el equipo. Y una vez elegida, lanzarse a lo grande. Todo lo contrario. El tercer paso es experimentar y aprender. La recomendación es clara. Empezar con proyectos pequeños y de bajo riesgo. Poco a poco. Eso es, no intentar automatizar toda la empresa de golpe. Construir un flujo simple, un chatbot que responda a 3 preguntas y aprender de esa primera experiencia. Permite un aprendizaje gradual y reduce el miedo a cometer un gran error. Lógico. El cuarto paso es monitorear y optimizar. Poner en marcha un agente no es el final, es el principio. Hay que seguir trabajándolo. Claro, hay que supervisar su rendimiento, ver si cumple sus objetivos, si comete errores inesperados y hacer los ajustes necesarios. Es un ciclo continuo de mejora. ¿Ok? Y el último. Y el quinto paso es casi una filosofía de vida en este campo. Estar atento a las novedades. Lo que hoy es vanguardia, en 6 meses es estándar. Mantenerse informado es crucial. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviera que resumir la idea central, diría que los agentes autónomos ya no son una promesa lejana. Son una herramienta increíblemente poderosa y sobre todo accesible. Sí. Pero la investigación no transmite un optimismo ciego. Su mensaje es que la integración exitosa de esta tecnología depende menos del código y más de un enfoque responsable, planificado y, muy consciente de sus enormes implicaciones. Si conectamos esto con el panorama general, la visión que proponen los autores es la de un futuro de coexistencia. Un futuro donde estos agentes aumentan nuestras capacidades y nos liberan para ser más estratégicos, más creativos. Un complemento, no un reemplazo. Esa es la idea. Pero ese futuro no está garantizado. Alcanzarlo requiere que abordemos de frente y de forma proactiva no solo los desafíos técnicos, sino también los grandes debates éticos y sociales que hemos comentado.
Es una tarea de todos. Es una tarea tanto de ingenieros como de filósofos, legisladores y ciudadanos. Me parece una conclusión perfecta. Y para dejar algo en el aire, me quedo con una idea que se desprende de todo esto. El material nos ha dado una guía sobre herramientas y pasos prácticos. Pero más allá de aprender a usar Zapier o Dialogflow, quizás la pregunta más profunda es: ¿cuál es el cambio de mentalidad más importante que las personas y las organizaciones necesitan adoptar para no solo sobrevivir, sino prosperar en un futuro que será inevitablemente cada vez más autónomo?